Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 9 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Decenas de arrestos, destrucción y caos dejan 3 días de protestas en contra de los operativos de ICE en Los Ángeles. Le tenemos lo último. Y entran en vigor las restricciones y prohibiciones de viaje a 19 países. Hay buenas noticias para aquellos ciudadanos que ya tienen sus visas activas. Además, hay conmoción en Colombia tras el intento de asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe. Hablamos con uno de sus colaboradores cercanos y le tenemos lo último desde el centro médico donde le atienden. Voz News comienza ya. Las calles de Los Ángeles, California, amanecieron hoy lunes prácticamente desiertas después de los violentos enfrentamientos entre autoridades y manifestantes violentos que han dejado casi 60 detenidos. Los alborotadores rompieron las ventanas de la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles y se enfrentaron a los gases lacrimógenos que las autoridades desplegaron en el centro de la ciudad, mientras los manifestantes se enfrentaban con las autoridades. Ayer domingo se observó a los manifestantes violentos atacando las patrullas de la policía de la ciudad, mientras estas manifestaciones se extendían por Los Ángeles durante el fin de semana. Y crece la tensión a raíz de estas protestas en contra de las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump. De hecho, se esperan más manifestaciones en esa ciudad de California. Mientras tanto, el gobierno federal se mantiene firme en su discurso de preservar la seguridad. Juan Esteban Silva nos informa lo último desde Washington, D.C. Karina, televidentes de Voz News, Los Ángeles vuelve a ser escenario de tensión. En las últimas 48 horas, al menos 56 personas han sido arrestadas durante protestas que derivaron en disturbios, según cifras de las autoridades en Los Ángeles. Los actos vandálicos han incluido, miren ustedes las imágenes, vehículos incendiados, comercios saqueados, ataques a la autoridad en respuesta a las medidas migratorias de la administración Trump, que a propósito no piensa ceder, porque señalan que se trata de un tema de seguridad nacional. Esto ha dicho el zar de la frontera, Tom Homan. ICE took a lot of bad people off the street that day. We arrested a sexual predator, arrested gang members, arrested somebody that had an armed robbery conviction. So we made LA safer. The men and women of ICE, the men and women of the Border Patrol made LA safer that day. But you're not hearing any of this. All you hear is a rhetoric about ICE being racist, about ICE being Nazis and terrorists, and Governor Newsom feeds that. En paralelo, televidentes de Voz News, les cuento, agentes de inmigración han realizado redadas en zonas de alta tensión en el sur de California especialmente. La cifra es muy interesante. Al menos 2,000 miembros de la Guardia Nacional desplegados con autorización federal. Pero el gobierno Trump insiste en criticar al gobernador de California, Gavin Newsom. Esto ha dicho el presidente Trump a su llegada aquí a Washington. I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget. We're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. La Casa Blanca insiste en que la protesta legítima no se tiene que confundir con violencia organizada. Pero mientras continúan las manifestaciones, California se convierte en un nuevo campo de prueba para definir hasta dónde llega la protesta y dónde comienza el desorden. Esto ha dicho, por ejemplo, desde el Partido Demócrata, una de las congresistas más visibles. Miren ustedes. I have one word for you, and I'm here as the ranking member of the Immigration Subcommittee, but I am also here as a naturalized citizen and a proud immigrant doing immigrant rights in the streets for 20 years before. Los demócratas criticando que se está deportando a gente inocente, la Casa Blanca señalando que se trata de medidas que buscan garantizar la seguridad nacional y la tensión creciendo en California, por supuesto, con la mirada muy atenta de la Casa Blanca a la situación. Yo los mantendré muy informados sobre este pulso. Es la información desde Washington. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y justo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a inmigrantes ilegales con antecedentes penales durante las redadas de ICE en Los Ángeles que desataron estas protestas. Entre los inmigrantes ilegales arrestados estaba Kong Champhan,
un vietnamita con antecedentes penales que incluyen una condena por asesinato en segundo grado. Leonel Sánchez Laguna, inmigrante ilegal mexicano, quien tiene antecedentes que incluyen el disparar un arma de fuego contra una vivienda habitada, violencia familiar y conducir bajo los efectos del alcohol. También fue arrestado Delfino Aguilar Martínez, un inmigrante ilegal de México, por delitos que incluyen asalto con un arma mortal en Los Ángeles. José Cristóbal Hernández Buitrón, inmigrante ilegal procedente de Perú, que fue condenado por robo, también fue arrestado. Jordan Mauricio Mesa Esquivel, inmigrante ilegal procedente de Honduras con antecedentes penales que incluyen distribución de heroína y cocaína, además de violencia doméstica, también fue arrestado en estos operativos. Y para hablar de estos disturbios en Los Ángeles nos acompaña Gustavo Vargas, presentador de La Voz de Gustavo Vargas. Gustavo, bienvenido. Comencemos con las razones que desataron estas protestas y en qué momento se salieron de control. Bueno, todo esto siempre comienza con una manifestación pacífica, ¿no? Pero sabemos que los activistas están muy pendientes de todos estos movimientos. Originalmente era una orden de capturar a 35 indocumentados que ya eran considerados criminales por el gobierno federal. Varios de ellos incluso habían cometido crímenes sexuales contra menores de edad. Rápido en las redes sociales se empiezan a coordinar. Sabemos que hay apoyo aquí de intereses especiales. Los sindicatos tienen mucha participación, organizaciones no lucrativas que están siendo apoyadas, incluso con fondos estatales, con los impuestos que pagamos en California. Se coordinaron de tal manera que crearon todo este caos. Entonces, al haber esta resistencia y la ciudad de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles y el estado de California son estados, son ciudades, son sitios santuario. Entonces, ni la policía puede intervenir firmemente, ni el departamento del alguacil. Entonces, crea todo este caos que estás viendo ahí en tu pantalla. Hemos visto policías atacados, patrullas de caminos vandalizadas, incluso hasta camiones de los reporteros han sido masacrados, eliminados, violentados. Así es, Gustavo, como lo mencionas, las imágenes que hemos visto durante el fin de semana, incluso vehículos incendiados, las patrullas destrozadas, como lo señalas, estos manifestantes aventando piedras en contra de los agentes. Lo que muchos nos preguntamos ¿es realmente esta la mejor manera de manifestarse en contra de las deportaciones? ¿Ayuda realmente esto en algo a la causa de los migrantes en California? No, no ayuda. Mira, hoy en el programa de radio que hago, que por cierto estás invitada, platicamos con un abogado de inmigración de tendencia demócrata y un abogado de inmigración de tendencia republicana. Ambos coincidían en que esto no le trae ninguna simpatía a la causa del inmigrante indocumentado. Por el contrario, lesiona gravemente los intereses de aquellas personas que han venido, como seguramente muchos nos estarán viendo, a trabajar, a hacer las cosas bien, a buscar verdaderamente una oportunidad en los Estados Unidos. Todo esto, al contrario, le acarrea antipatía. El que le quemes la bandera, el que masacres unidades de la autoridad pagadas con nuestros impuestos, el que interrumpas las vías de tráfico. Cerraron la autopista 101, la Hollywood Freeway, por el amor de Dios. Entonces, todo esto no trae ninguna simpatía. Yo creo que estos activistas, estos intereses especiales, que son los que están muy involucrados en tratar de abortar en este caso, la administración Trump y su intención de liberar de gente mala los Estados Unidos para eventualmente obtener una reforma migratoria, no están ayudando para nada. Por el contrario, Karina. Y eso quisiera preguntarte, Gustavo, con esta cantidad de gente que vemos aquí, ¿es realmente personas que salen a las calles por iniciativa propia o quién está detrás de estos disturbios? Mencionabas organizaciones que quizá de alguna manera están detrás de esta agitación, porque lo que vemos, a pesar de que en muchos medios de comunicación se han manejado y muchos funcionarios demócratas lo han manejado como protestas pacíficas, las imágenes no mienten, de pacíficas definitivamente no han tenido nada. ¿Quién puede estar detrás de esto, Gustavo? Mira, no me consta, pero la historia nos dice que organizaciones sindicales, gente como el SAU, como el UTLA, el Sindicato de Maestros de Los Ángeles, el California Teachers Association, organizaciones de las llamadas no lucrativas que reciben millones de dólares en fondos estatales y a veces hasta federales, también están involucrados. Y obviamente tenemos una alcaldesa en Los Ángeles que alienta estas protestas. Tenemos concejales
dentro del Concilio de la Ciudad de Los Ángeles que también están alentando esto que va mucho más allá de una desobediencia civil, que va mucho más allá de una manifestación pacífica, este enfrentamiento con tabiques, este enfrentamiento con bombas Molotov, obviamente no es nacido del inmigrante indocumentado. Quiero que eso quede muy claro. El inmigrante indocumentado está, por un lado, asustado y por el otro lado, viendo cómo mantiene a su familia, cómo paga su renta. Esta gente son activistas profesionales y lamentablemente, eso sí, algunos de nuestros hijos están participando en estas actividades que son criminales. Lamentablemente van a ser arrestados, sabemos que van a ser arrestados porque están atacando territorios A la federales autoridad, y claro. lamentablemente pues van a ir a la cárcel. Gustavo, ¿cómo has visto la respuesta de las autoridades de California, tanto del gobernador Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles? Muy endeble, muy endeble. Como te digo, el gobernador echándole la culpa a Trump, la alcaldía echándole la culpa a Trump. Tenemos un departamento del sheriff que responde a lo que quiere el gobierno. Están atados de manos, muchos de ellos son miembros de la Guardia, de la Reserva Especial que está ahorita ya en funciones en las calles. Entonces, como sheriffs, no pueden actuar, como policía Los Ángeles no pueden actuar, pero ahora que van a estar en estas brigadas especiales, van a poder hacerlo. Pero como te digo, la respuesta es muy endeble. Ellos siguen creyendo que esto es correcto, que está bien. Anticipo más de esto. No veo que esto vaya a terminar pronto y sobre todo no veo que esto vaya a terminar bien. Pareciera que lo que la izquierda quiere son cadáveres para mostrar, mártires para presentar, para seguir alimentando esta narrativa que es absolutamente dañina para nuestra comunidad, especialmente para nuestros inmigrantes indocumentados. Especialmente para aquellos de bien. Esto definitivamente no les hace ningún beneficio, no les ayuda en absolutamente nada. Como bien lo dices, Gustavo, el presidente Trump ha mandado ya también a la Guardia Nacional y vamos a estar pendientes de lo que sucede en Los Ángeles y de que esto no se replique también en otras ciudades demócratas a lo largo del país. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Gustavo. Y escuche esto, la mayoría de los votantes aprueba el programa de deportaciones del presidente Trump, esto según una encuesta de la cadena CBS News publicada el domingo. En general, el 54% de los votantes encuestados aprueba el programa, mientras que el 46% lo desaprueba. Los resultados de la encuesta mostraron que el 42% cree que el programa ha hecho que Estados Unidos sea más seguro, mientras que el 30% dijo que ha hecho que el país sea menos seguro. Un 27% dijo que no ha habido ningún cambio. La mayoría de los votantes, el 39%, piensa que el programa está debilitando la economía, el 32% dijo que está haciendo a la economía más fuerte y el 29% dijo que no ha notado ningún cambio, según la encuesta de CBS. Por otra parte, el inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García regresó el pasado viernes a los Estados Unidos, en donde ahora enfrenta cargos federales relacionados con actividades de tráfico de personas. En rueda de prensa, la fiscal general Pam Bondi anunció los cargos contra Ábrego García, argumentando que el inmigrante salvadoreño formaba parte de una red internacional de contrabando y calificando su comportamiento de perturbador. Bondi hizo el anuncio minutos después de que un tribunal federal de Tennessee revelara los cargos de los que se le acusan, que son de transportar inmigrantes ilegales con fines de lucro y conspiración para transportar inmigrantes ilegales. Bondi explicó que los incidentes ocurrieron durante años e involucraron a mujeres, niños y pandilleros violentos. En más información, el Departamento de Estado emitió este fin de semana una descripción más a fondo sobre cómo operarán las nuevas prohibiciones de viaje contra 12 países y las restricciones contra ciudadanos de otras naciones, incluyendo Cuba y Venezuela. En el nuevo documento, el Departamento de Estado aclara algo que había causado preocupación a muchos cubanos y venezolanos en días recientes. Quienes ya tienen visas activas todavía podrán realizar sus viajes con esos papeles, que no serán cancelados mientras sigan estando dentro de las fechas de vigencia. Personas extranjeras, incluso si están fuera de Estados Unidos, que tengan visas válidas a partir de la fecha de entrada en vigor de esta proclamación, no serán sujetas a esta, dice el documento. Ninguna visa emitida antes del 9 de junio de 2025 ha sido o será revocada bajo la proclamación, aclara el comunicado.
Y tras varios días de fuertes ataques contra el presidente Trump, Elon Musk ha desescalado el conflicto e incluso ha compartido a través de su cuenta de X un post del presidente Trump. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos tiene los últimos detalles de esta pelea que ha preocupado por días a los republicanos. Vanessa. Elon Musk ha borrado varios de los posts en los cuales atacaba al presidente Donald Trump. E incluso esta mañana ha publicado en su cuenta de X un post del presidente Donald Trump. Al parecer, el ex líder de Doge está arrepentido de sus ataques contra el presidente. Entre los tweets que borró está el que acusa al presidente de aparecer en los archivos de Jeffrey Epstein. Además, esta mañana Musk posteó una foto de una publicación de Trump atacando al gobernador de California, Gavin Newsom. Esta es la primera vez que Musk muestra algún gesto de apoyo al presidente desde que empezó toda esta disputa. Lo más destacable es que esta mañana Musk ha publicado un tuit que para algunas personas es una especie de señal de arrepentimiento por haber atacado a Trump. En el post se lee lo siguiente: es indignante la cantidad de destrucción de la imagen pública que se ha dirigido contra mí, especialmente por parte mía. Muchos usuarios contestaron a esta publicación diciéndole a Musk que esto no es suficiente y le dijeron que se disculpe de una manera directa con el presidente Trump. Mientras tanto, este fin de semana le preguntaron al presidente si era cierto que estaba dispuesto a cortar contratos del Estado con las empresas de Musk. Veamos lo que respondió el presidente. A good way to save money would be to cancel some of Musk's contracts. How seriously are you considering that? We'll take a look at everything. I look at everything. He's got a lot of money. He gets a lot of subsidy. So we'll take a look at that. Only if it's fair. Only if it's fair for him and for the country. I would certainly think about it, yeah, but it has to be fair. Pues esta pelea que durante días ha preocupado a los republicanos parece estar llegando a su fin, con un Elon Musk incluso publicando posts del presidente Donald Trump de nuevo en su cuenta y con un presidente Trump que la verdad es que durante estos días parece haber evitado hablar sobre el asunto. Gracias, Vanessa. En otra información, la cadena ABC News suspendió al periodista Terry Moran por una publicación en sus redes sociales en contra del presidente Trump y de Stephen Miller. Apenas un mes después de entrevistar al presidente en la Casa Blanca, lo describió como un odiador serial, agregando que el odio es su alimento espiritual. La publicación, que fue después eliminada, comenzó en contra de Miller, actual subjefe de gabinete para asuntos políticos de la Casa Blanca. Miller es un hombre que está ricamente dotado de la capacidad de odiar. Es un odiador serial. Se le nota con solo mirarle porque se ve que sus odios son su alimento espiritual. Se come su odio, señalaba la polémica publicación. Así nos vamos a la pausa comercial. La presidenta de México reacciona ante las violentas protestas en Los Ángeles. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que ya puede ver Voz News a través de su app favorita. Estamos en Roku, Fire TV, Apple TV y la señal de Now Media. Vaya y ponga la palabra Voz y ahí encontrará todo nuestro contenido. Y saque ahora mismo su teléfono celular y descargue el app de Voz, que ya está disponible para tenerle toda la información del acontecer local, nacional y mundial y sin censura. Lo mejor de todo es que es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. Ante las protestas en Los Ángeles, California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó hoy los hechos violentos registrados en estas manifestaciones contra la política migratoria del mandatario estadounidense Donald Trump. Al mismo tiempo, Sheinbaum reiteró el llamado a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios sigan el debido proceso. Escuchemos parte de lo que dijo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Al menos 42 mexicanos fueron detenidos desde el viernes en 2 operativos migratorios realizados en Los Ángeles, detalló el canciller Juan Ramón de la Fuente durante la conferencia de prensa. El domingo, 4 de ellos regresaron a México.
El pronóstico de Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia, sigue siendo reservado tras haber sido sometido a 2 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad en la Fundación Santa Fe la noche del sábado, luego del atentado en su contra. Uribe resultó gravemente herido luego de recibir 3 disparos, uno de ellos en la cabeza, durante un acto de campaña. Luego del ataque, el precandidato fue trasladado al centro médico más cercano y de allí lo remitieron a la Fundación Santa Fe, donde los médicos lograron estabilizarlo y procedieron a realizarle 2 cirugías de emergencia. Uribe Turbay ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados por el personal del hospital, según el comunicado de la Fundación. Sobre el presunto agresor, se aprehendió a un menor de 14 años y se formalizó hoy una denuncia en su contra por dispararle al congresista. Fuentes judiciales advirtieron a la revista Semana que en el curso de la investigación desapareció el celular que tenía el atacante al momento de ser capturado. El teléfono podría tener información relevante y vital para esta investigación. Y justo para hablar sobre esto nos acompaña Andrés Barrios, concejal de Bogotá y quien además es muy cercano a Miguel Uribe. Él se encuentra en este momento justo en la clínica Fundación Santa Fe, en donde se encuentra hospitalizado Miguel. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, sentimos muchísimo lo ocurrido y quisiéramos saber qué nos puedes decir sobre la condición actual de Miguel Uribe. Bueno, Karina, un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en Colombia. Sin embargo, aquí seguimos creyendo que nuestro país saldrá adelante, que el senador Miguel Uribe prontamente se va a levantar, se va a recuperar. Estamos haciendo un llamado al mundo entero a que elevemos oraciones por él. Realmente desde que ocurrieron estos hechos, los cuales lamentamos, hemos vivido mucha tensión, hay mucho pánico. Súmale que esta mañana además el expresidente Uribe hizo público que la inteligencia internacional le ha denunciado de unos hechos posibles, atentados también en su contra. Pero bueno, acá seguimos adelante y decirte que la familia ha pedido que los partes médicos los dé directamente la clínica, así que pues nosotros respetamos la voluntad de la familia, claro. Acompañamos a la familia en este momento, pero sencillamente hoy lo único que podemos hacer es orar y creer. Así es. Ahora, Andrés, tú eres muy cercano a Miguel, estuviste en el momento del atentado. Cuéntanos cómo sucedieron los hechos y cómo los viviste. Bueno, Karina, nosotros estábamos en una localidad de Bogotá que se llama Fontibón. Estábamos en un recorrido. Inicialmente se había organizado una reunión pequeña en una panadería. Luego caminamos algunas cuadras en una zona comercial. Él estaba contento, estaba feliz porque la campaña venía creciendo de menos a más. Todo estaba saliendo muy bien. Y llegamos a la última concentración que se iba a dar en el Parque El Golfito. Evidentemente se hace la concentración. Allí Miguel, improvisamos con Miguel una tarima que eran unas canastas y una tabla que se ve ahí en pantalla, ustedes lo están mostrando. Y primero intervino un edil del Centro Democrático, que es el edil Víctor Mosquera. Posteriormente hablé yo introduje a Miguel, a nuestro precandidato a la presidencia. Posteriormente él habló 12 minutos y luego de que él habló 10 a 12 minutos abrió el espacio para que le hicieran unas preguntas desde el público. Él responde varias preguntas y finalmente antes de que este bandido, este sicario le disparara, él estaba respondiendo una pregunta en materia de salud mental que le habían hecho. Así que, pues, básicamente ahí fue un montón de disparos. Yo caigo al piso también, mi esquema de seguridad reacciona, se tiran encima mío. Y cuando yo me paro, empiezo a gritar, desesperado. Quería saber dónde estaba Miguel, cómo estaba Miguel. Ahí veo que lo estaban alzando. Entonces yo llamo
con la mano rápido a mi esquema de seguridad, al conductor. Él trae el carro, montamos a Miguel a mi carro y a los 5 segundos ocurre algo que yo llamo un milagro, porque pasa una ambulancia que tenía como destino, porque nos lo contó la enfermera después, recoger a otro paciente, y por eso estaba yendo por ese lugar y logramos subirlo a la ambulancia. Yo en la ambulancia lo único que hice fue pedirle a Dios por la vida de Miguel, misericordia, para que preservara su vida, y bueno, aquí seguimos. Andrés, es increíble, es un milagro, de verdad eso es algo que ha llamado la atención, la rapidez con la que aparece la ambulancia por detrás. Ahora tú nos has explicado por qué es esto. Miguel, perdóname, Andrés, ¿Miguel había recibido alguna amenaza, tenía alguna preocupación? Aparentemente sabemos que él había solicitado que reforzaran su seguridad, pero se lo habían negado. ¿Qué sabes de eso? Pues Karina, lo que te puedo decir es que nosotros estamos enfrentados a un gobierno que todos los días siembra odio en contra de nosotros, un gobierno que nos ha tildado de asesinos, un gobierno que nos tilda de nazis, de fascistas. Esas han sido las palabras textuales del presidente de la República, y esas palabras y esos mensajes de odio no caen al vacío. Evidentemente, Miguel, como precandidato, Miguel, quiero contarle a tu audiencia que Miguel es el senador más votado de Colombia hoy por hoy. En esta legislatura sacó más de 220,000 votos al Senado. Así que, pues obviamente, hoy el abogado de la familia hace una denuncia pública que a uno lo estremece, y es que él había en 25, escuchen bien, 25 ocasiones solicitado a la Unidad Nacional de Protección que se reforzaran las medidas. Evidentemente no ocurrió, no pasó. Hoy estamos con toda Colombia, porque esto no es un atentado solamente contra Miguel, sino contra la democracia en Colombia. Y decir que pues es lamentable que la vida de él no se haya protegido. Por eso hoy yo, desde los medios de comunicación nacionales, solicito la cabeza del director de la Unidad Nacional de Protección. Me parece que no tiene sentido, es un despropósito que este señor siga en el cargo con todo esto y todas estas omisiones cometidas a la seguridad del senador Miguel Uribe. Andrés, hemos visto qué piensan de la respuesta del presidente Gustavo Petro ante este atentado. Hemos escuchado polémicas declaraciones de su boca, en donde incluso habla de proteger al atacante, que es un menor de edad de 14 años. ¿Cómo toman ustedes la respuesta del presidente Gustavo Petro? Pues Gustavo Petro está acostumbrado a incendiar. Lo de él son los estallidos sociales. Quiero contarte, Karina, que de las cosas que más lamento es cómo este hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, y el presidente de la República, el presidente de todos los colombianos, salió hasta las 11 de la noche a hablar. Sus bodegas, que tiene muchas, especialmente en la red a la que es adicto, es X, sus bodegas incluso llegaron a difundir mensajes de que esto había sido un autoatentado. De ese nivel de bajeza es esta gente. Pero bueno, aquí nosotros tenemos que seguir, clamar por la vida del senador Miguel, y entender que estamos en un momento muy difícil donde el gobierno Petro no le da garantías a la oposición y quiere, por supuesto, debilitar la democracia. De verdad que es lamentable lo que está sucediendo en Colombia. Este incidente en específico es muy lamentable. Vamos a seguir al pendiente. Nuestras oraciones, por supuesto, para la familia de Miguel Uribe, para sus amigos y gente cercana, y estaremos muy al pendiente de su recuperación. Gracias, Andrés, por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes, Karina, gracias, y el mensaje al mundo: oremos por Miguel. Muchas gracias. Así es. Bendiciones hasta allá. Gracias, de verdad. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy.
La noticia de la semana son las nuevas protestas a las que se enfrenta la administración Trump en su segundo periodo. Esta vez ocurre en California ante el rechazo contra los operativos realizados por ICE. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Iniciamos esta semana, después de todo este fin de semana de disturbios, coches incendiados, autopistas bloqueadas, lanzamiento de piedras, incluso cócteles molotovs en contra de agentes del orden. Vanessa, ¿cómo ves estas manifestaciones supuestamente a favor de los migrantes y en qué ayudan a la comunidad latina? Pues muy triste, porque yo creo que van a ser precisamente los hispanos los que terminen perjudicados en todo esto. Por un lado, hay mucha gente que puede estar viendo esto y generalizando y diciendo, porque evidentemente hay sectores que quieren frenar la migración por completo y están utilizando esto para decir, miren, este país se va a convertir en California por culpa de los migrantes. Todo lo que está pasando, todo lo malo que está pasando en este país es por culpa de los migrantes. Y la verdad es que si un americano que no está muy al tanto de todo lo que pasa ve estas imágenes y le cree a alguna de estas personas y dice, bueno, yo no quiero, evidentemente nadie quiere que esto ocurra en sus ciudades, ni en sus pueblos, ni en el lugar donde viven. Y si efectivamente les creen esta idea de que esto todo es culpa de los hispanos, pues va a haber un crecimiento de un sentimiento antimigratorio que a mí me preocupa. Entonces creo que precisamente son los hispanos los que se van a ver afectados, pero por otro lado creo que tampoco le conviene esto al Partido Republicano para unas elecciones de medio término, donde muchos hispanos que son legales, que votan en este país, no están de acuerdo, no con la reacción ante protestas violentas, pero con un mensaje que de pronto es el equivocado. Entonces creo que no es conveniente para nadie en realidad este tipo de cosas. Por supuesto. Ahora, Alfonso, ¿cómo ves la respuesta de representantes del gobierno demócrata, como por ejemplo Newsom, Bass, incluso los comentarios de Cory Booker o de la misma Kamala Harris hablando de estas protestas y que las presentan como pacíficas? ¿Y cómo ves en contraparte la iniciativa del presidente de enviar a la Guardia Nacional? Bueno, primero que nada es interesante que el gobernador Newsom diga que la violencia empezó cuando Trump envía la Guardia Nacional, cuando ya llevaba un par de días quemando carros, destruyendo propiedad, atacando agentes de ICE. O sea, están mintiendo claramente. Y el gobierno estatal y la policía local han hecho muy poco para controlar la situación. Por eso es que Trump se ve en la obligación de enviar la Guardia Nacional. Newsom está demandando a Trump por el envío de la Guardia Nacional, pero la ley es muy clara. Sí hay unos disturbios que están fuera de control. Y si las autoridades federales no pueden hacer su trabajo con la fuerza que tienen, en este caso, agentes de ICE, el gobierno puede federalizar a la Guardia Nacional y eso es precisamente lo que están haciendo. Mira, aquí no nos podemos chupar el dedo. Aquí claramente esta es la izquierda nuevamente tratando de regresar al Summer of Love, al verano del 2020. Organizar estas manifestaciones en las que participan, como también ha dicho el presidente Trump, grupos militarizados, bien organizados, que buscan provocar. Sabemos que el objetivo de estos operativos policíacos de ICE eran criminales, violentos. Y lo que estos grupos quieren es dar la impresión de que son redadas para detener a cualquier persona, y eso sencillamente no es así, que fueron a Home Depot. Aparentemente Home Depot no era un objetivo de redadas, pero la administración Trump está enviando un mensaje claro: no se pongan a jugar, porque si empiezan a hacer esto en otros lugares, como hicieron bajo la administración Biden, la administración va a reaccionar rápidamente, no va a permitir que esto suceda. Es triste también escuchar a la alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles, y otros demócratas diciendo que estas son mayormente, como decían el verano del 2020, manifestaciones pacíficas, cuando claramente sabemos que no lo son, pero también dándole la razón a los manifestantes que están incurriendo en actividad criminal y no apoyando al gobierno federal que está tratando de establecer la ley y orden. De verdad que es terrible. Orlando, veíamos estas manifestaciones, sabemos que, por ejemplo, en el estado de California hay muchos trabajadores migrantes, muchos de ellos en el campo.
¿Realmente son estos trabajadores, digamos, de alguna manera, los que están participando en estas manifestaciones o quiénes podrían estar detrás? Porque esto lo que nos recuerda son las manifestaciones después de la muerte de George Floyd, por ejemplo, este tipo de disturbios violentos, de quemar propiedad, de ir en contra de las patrullas, incluso de los agentes federales. ¿Quiénes están detrás de estas manifestaciones y por qué? Es muy poco probable que aquí haya inmigrantes y mucho menos inmigrantes ilegales. Precisamente lo que dicen las estadísticas es que los inmigrantes ilegales son los que menos quieren exponerse a cualquier tipo de encuentro con la ley, porque precisamente son los que están en una situación más vulnerable. Los que están manifestando aquí probablemente sean, en su gran mayoría, hijitos de mami y papi, mucho de la élite blanca de California, que no tienen nada que hacer, que pueden arriesgarse porque saben que pues, les van a garantizar todo, y uno que otro revoltoso de la extrema izquierda que evidentemente aprovecha la situación para alentarlo, como lo hizo en el 2020 y como lo ha hecho en las manifestaciones de Antifa, etc. Pero aquí hay algo importante, es que esto sí hay que tratarlo con mucho cuidado, con guante de seda, porque la administración Trump podría correr el riesgo de victimizar a esta gente. Gavin Newsom enfrentó a la administración Trump, ¿no? Dijo, si quieren arrestarme, vengan por mí, ¿no? Aquí estoy. Y un poco Donald Trump le ha seguido el juego, ¿no? Más temprano decía, bueno, te vamos a arrestar. Si Gavin Newsom es arrestado o hay cualquier tipo de evento contra él en el que él pueda presentarse como una víctima, esto lo va a apuntalar como una figura nacional. Y hay que tener cuidado de que en los intentos de contener las manifestaciones, intentos completamente legítimos por parte de la fuerza pública, no haya uno que otro exceso que provoque que la izquierda vuelva a tener otro mártir. Hay que tener cuidado con eso. Yo entiendo que esta es una situación delicada en la que se quiere utilizar toda la fuerza para neutralizar rápido las manifestaciones. Hay un riesgo grande de que esto se pueda extender a otras ciudades. Eso es lo que tiene que evitar la administración. Pero desafortunadamente este tipo de revueltas son utilizadas por la izquierda precisamente para victimizarse, generar mártires y inyectar mucho más combustible a la situación. Bueno, de hecho vemos y hay reportes de que ya se están replicando este tipo de manifestaciones en otras ciudades del país, como es el caso de Dallas, de Houston, en Texas. No han llegado a este nivel de violencia, pero sí hay ya protestas en las calles. Hay que darle seguimiento. Ahora, vemos imágenes en donde se está incendiando patrullas, veíamos imágenes de que le avientan piedras a los agentes e incluso imágenes donde estaban quemando la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se puede justificar un discurso de personas que se manifiestan supuestamente en contra de ser removidos de un país del que queman su bandera, al mismo tiempo que ondean las banderas de los países a los que no quieren regresar? ¿No es contradictorio este mensaje, Vanessa? Es inexplicable, uno no entiende por qué están con esas banderas de México, pero están al mismo tiempo protestando para que no los regresen a México. Y yo creo que en parte también esto viene de años de una izquierda que le ha dado a esta gente una especie de, bueno, un papel en realidad que no tienen, o una posición en realidad que no tienen. En estos lugares se les da a los ilegales servicios médicos, un montón de cosas gratuitas. California se ha convertido en una especie de palacio y de paraíso para muchos ilegales que yo creo que en cierta medida eso ha hecho que ellos crean que tienen el derecho a ser americanos o que el derecho a ser americano existe. Y en general creo que también muchos medios hispanos durante décadas lo que han hecho es presentar al hispano como una víctima y como que si pasa y sufre pasando la frontera, por eso debería tener el derecho para quedarse. Y eso creo que ha afectado la mentalidad de muchas personas, es decir, no existe el derecho a ser americano. Si las autoridades deciden deportar a cualquier persona, tienen la autoridad de hacerlo, y es además triste y desagradecido pues que estas personas que han llegado a este país y han tenido la oportunidad de estar en este país y que por eso se quieren quedar en este país, hagan una especie de confrontación y de verdad que es triste porque muchos americanos verán esto y creerán que todos los hispanos son así. Claro, ahora, por otra parte, evidentemente sabemos que para todo hay matices.
Vemos que, aunque la administración del presidente Trump ha dicho que su prioridad son los inmigrantes ilegales con récord criminal, no han descartado la deportación de migrantes sin antecedentes que ya tienen una orden de deportación. ICE dice que ellos tienen que ejecutar estas órdenes. Hay un matiz interesante, rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, que quiero abordar por parte de los congresistas cubanos, quienes se oponen a las deportaciones de migrantes sin antecedentes. ¿Qué impacto puede tener esto en la agenda del presidente Trump? Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado porque en particular María Elvira Salazar ha hecho unos comentarios en las redes sociales diciendo que ella se opone a que se deporten personas que no sean criminales serios. Está muy bien, pero todavía no está por verse esfuerzos a grande escala para detener y remover personas que no son criminales. Si es verdad que en estos arrestos caen colateralmente personas que no son criminales. Por ejemplo, esta redada, esta operación policíaca de ICE en California iba dirigida a criminales muy, muy serios, que parece que esta gente está protegiendo, no a ilegales, pero a personas ilegales sin antecedentes penales. Pero la izquierda lo que quiere es crear esa impresión. Obviamente, los congresistas, hay que ver cuán lejos llegan ellos en su defensa de los inmigrantes ilegales. Sabemos que en el caso del Big Beautiful Bill, ellos exigieron para votar a favor en la Cámara de que no se le extendiera la licencia a Chevron en Venezuela. No sé si van a utilizar ahora por posibles deportaciones de ilegales no criminales para tratar de obstruir la agenda del presidente Trump. No creo que le vaya bien si eso es lo que van a hacer. Una cosa son las licencias a Chevron y otra cosa es meterse en uno de los principales puntos de la agenda del presidente Trump. Claro. Pero yo creo que en todo esto la comunicación es muy importante. A lo que decía Orlando, de que es verdad que esta gente busca provocar, es muy importante que ellos traten de identificar, cuando arresten a algunos de los organizadores, que identifiquen quiénes son, porque yo tengo información de que algunos de los líderes son miembros de CHIRLA, que es una organización latina de activismo latino en California, que tiene elementos de izquierda. Estas son las personas que están organizando esto, ¿verdad? ¿De dónde viene el dinero? Yo creo que es importante que comuniquen y que digan claramente a quién estaban tratando de detener en California. Por supuesto, se nos termina el tiempo, pero rápidamente quiero escuchar el punto de vista sobre esto de Orlando en 30 segundos. Orlando, ¿cómo lo ves sobre la postura de los congresistas cubanos? Bueno, es muy interesante. Obviamente el tema migratorio ha afectado a su electorado. Yo creo que la postura es sensata y ojalá pudieran llegar a un punto medio, ¿no? La prioridad tiene que ser los criminales. Y creo que esto tiene que ser tratado con sensibilidad, porque gran parte de la comunidad hispana, sobre todo en la Florida, apoya a la administración Trump y no quiere verse afectado en un proceso de deportación. Por supuesto, pues vamos a estar muy atentos a lo que sigue ocurriendo con estas manifestaciones. Mientras tanto, nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de Voz News. Tras varios días de fuertes ataques entre el presidente Trump y el empresario Elon Musk, el conflicto entre ambos parece haber bajado de tono. Regresamos con nuestros analistas para ver lo último sobre esto. Vanessa, tú estuviste haciendo un recuento de estos intercambios. Al parecer Elon Musk está tratando de desescalar el conflicto. Cuéntanos de ello. Yo creo que ya es evidente que se arrepintió, ya es evidente que se dio cuenta que se le fue la mano. Esta mañana lo vimos compartiendo en su cuenta de X un post que puso el presidente Trump en Truth. Eso significa un Elon Musk ya volviendo a apoyar públicamente al presidente Trump. También posteó un mensaje diciendo que era increíble la cantidad de ataques que tenía contra él y que los principales ataques venían de él mismo, lo cual muchos usuarios en Twitter interpretaron como una especie de excusa o de arrepentimiento, pero eso sí hay que señalar que muchos le decían esto no es suficiente, tienes que abierta y directamente pedirle perdón al presidente Trump.
Mientras tanto, yo creo que en medio de todo vimos a un presidente Trump que varios días, cuando la prensa le gritaba y le preguntaba por Musk, él volteaba la cara y no quiso decir nada. Y ha sido incluso muy cuidadoso. Es cierto que el fin de semana dijo en una entrevista que Elon podría tener, digamos, alguna consecuencia si volvía a financiar a los demócratas, pero también lo vimos en una entrevista que fue después de eso, bajándose de su avión, diciendo que cuando le preguntaron que si Elon iba a tener consecuencias respecto a los contratos del Estado con sus compañías, el presidente Trump dijo que eso se podía analizar, pero que había que ser justos tanto con Elon como la mayor parte de la gente. Y yo creo que para lo que estamos acostumbrados de un Trump que se sale de control muy fácil, hemos visto un presidente muy medido, que yo creo que no quiere, lo que quiere es precisamente pasar la página. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que de alguna manera se vuelvan a restablecer las relaciones entre Elon Musk y el presidente Trump? No, yo creo que no, y menos viendo la actitud de Musk. Yo creo que si algo no respeta a Donald Trump es a un hombre que baja la cabeza, que agacha, que de alguna manera cede, mete la cola entre las patas para tratar de pedir perdón, ¿no? Es un poco la actitud que estamos viendo de Elon Musk. Claramente todo lo que dijo lo dijo, yo creo que en un estado pues diferente al de una persona racional, una persona con los pies en la tierra. Ahora se está arrepintiendo, borró todos los posts, pero además ahora está coqueteando abiertamente con Donald Trump, haciéndole guiños a sus mensajes, etc. Y Donald Trump lo que ha dicho públicamente es que no le importa, que no tiene intención de hablar con él, ni de retomar las relaciones, ni nada. Lo otro es que Donald Trump es una persona muy orgullosa, es una persona con un ego muy sano y es una persona que le gusta estar en esa verticalidad, ¿no? De poder, donde yo estoy sobre ti. Yo creo que esto sin duda alguna le afectó más a Elon Musk. Mientras Musk se mantenga de alguna manera aplacado, yo creo que Trump no va a tener ningún interés en continuar con él. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? ¿Le conviene al presidente Trump hacer las paces con Elon Musk? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí, porque es que nadie quiere estar peleando y que la prensa esté cubriendo esto todos los días, ¿verdad? Pero francamente yo creo que a Donald Trump no le importa. Hay un cese al fuego, pero yo creo que se debe, parece que los asesores de ambos lados estuvieron hablando, pero sí me da la impresión de que esto comienza con Elon Musk. Igual que la pelea empezó con Elon, quizás la paz y la reconciliación empiezan con Elon, porque Elon, como dije la semana pasada, tiene más que perder. La base de la izquierda odia a Elon. No es que él vaya de pronto a ganar gente en la izquierda. Él no tiene una base política para empezar un partido nuevo. Recordemos cuando él fue a Wisconsin. Él fue a Wisconsin con todo su dinero para tratar de elegir un conservador al Supremo y perdió por un margen amplio, incluso dio un discurso, fue a hacer un rally y todo. Yo creo que Musk es muy impulsivo, excesivamente impulsivo, que ahora se ha dado cuenta que metió la pata y por eso ahora está empezando a retroceder. Trump es una persona que él se ha peleado con gente antes y después ha hecho las paces. O sea que en ese sentido yo creo que una reconciliación es posible. En el mundo de Trump las reconciliaciones son posibles. Claro, Trump sabrá ¿verdad? Tendrá en mente siempre lo que hizo Musk, pero yo creo que una reconciliación es posible y en el mundo de Trump incluso una reconciliación muy pública, de otra conferencia de prensa con ex, una cosa así muy llamativa. Todo es posible, pero como digo, aquí en este momento el que más tiene que perder es Elon y por eso yo creo que se ha callado. Incluso está siguiendo de nuevo a Stephen Miller, el que haya borrado todos los mensajes en redes sociales. Eso dice mucho. Increíble, increíble el giro que está dando esto. Bueno, que seguramente vamos a seguir atentos a eso que pase. Qué bueno que ya por lo menos se calmaron los ánimos. Había, de hecho, dejado de seguir a bastantes personajes. Ahora habrá que revisar. Se los encargo a ustedes que se meten por ahí mucho a X, Vanessa y Orlando. A ver a quién ha vuelto a seguir Elon Musk para ver qué tan restaurada está esa relación. Pero bueno, seguiremos hablando de ello más adelante. Ahora nos vamos a un tema que ha causado consternación. Como lo reportamos, el
El senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe se encuentra en condición grave tras el atentado que sufrió el pasado sábado durante un acto público, precisamente como precandidato presidencial. Vanessa, como colombiana, ¿cómo analizas este atentado y quién podría querer la muerte del senador Uribe? Pues es una situación muy, muy triste. Obviamente impacta mucho a los colombianos ver cómo una persona tan joven y que siempre ha estado al servicio del país, porque Miguel Uribe, a pesar de ser tan joven, toda su vida pues la ha dedicado a la política, y creo que es una persona, es de esos políticos tan particulares que la gente de los dos lados puede ver que es una buena persona, y que durante todos los años que ha estado en la política ha sido muy amable, es muy cercano. Entonces es como que duele el doble a veces cuando todo el mundo sabe que es una buena persona. La inseguridad que está sucediendo en el país, pero además que esto se da en el contexto de un Petro que quiere sacar adelante unas reformas que no son constitucionales. El Senado frena eso. Miguel Uribe, particularmente, que es senador, ha dado una batalla muy grande el fin de semana cuando Petro dice que él va a sacar esas reformas y que las va a sacar a través de una consulta popular, y que el ministro que no le apruebe eso pues lo va a echar. Miguel Uribe muy valientemente dice que él va a demandar a los ministros que le sigan el juego a Petro porque eso es inconstitucional. Y unas horas después vemos el atentado. Entonces, Miguel Uribe es un joven que ha dado toda la pelea a los principales opositores de Petro, y al parecer hasta ahora la información que algunos están diciendo es que tiene que ver con la guerrilla que habría ordenado el asesinato de Miguel, o el atentado de Miguel. Pero pues creo que hasta ahora hay que esperar a que salga información, y ojalá sí haya consecuencias, porque con un Petro a la cabeza es muy difícil. De verdad que este suceso sigue causando consternación. Ahí estamos viendo imágenes del sábado. Hace unos minutos hablábamos con Andrés Barrios, colaborador cercano y concejal de Bogotá y colaborador cercano del senador Uribe, quien estaba en el momento de los hechos. Orlando, ¿cómo ves esto ocurrido el sábado? ¿Y qué peligro hay de que en Latinoamérica se recrudezca la violencia política? Tenemos ya los ejemplos recientes de Ecuador, de Brasil, ahora Colombia. Bueno, es muy grave, muy grave. Yo creo que Colombia está en un estado profundo de tristeza y preocupación, porque recuerda lo que ocurrió el sábado a los peores años de Colombia. Colombia es un país que tiene una historia muy, muy, muy dura, en la que fue duramente azotado por la violencia, por el terrorismo durante los años 80, 90, y pudo salir adelante a convertirse en el que quizás es uno de los países más prósperos del hemisferio, uno de los países más seguros del continente. Sin embargo, en una cuestión de 3, 4 años, Gustavo Petro ha reinsertado a Colombia en esos años oscuros. Un intento de asesinato de un precandidato. Además, no es cualquier precandidato. Miguel Uribe, como dice Vanessa, tiene una trayectoria muy amplia en la política, pero además viene de una familia presidencial, ¿no? Su abuelo fue presidente, su madre, una periodista muy reconocida, asesinada por Pablo Escobar. Es una familia que ha dado su lucha histórica por Colombia, y que además ha sufrido en carne propia la violencia. Es muy duro, esto es un mensaje tremendo para todos los opositores de Gustavo Petro. Yo no sé quién es el autor intelectual, efectivamente los reportes son que esto podría venir desde la guerrilla, pero claramente esta situación la provocó Petro. Sea o no autor intelectual, esto es responsabilidad de Petro, porque Petro debía, uno, velar por la seguridad de Miguel Uribe. Se sabe que en varias ocasiones Miguel Uribe pidió que le reforzaran su seguridad y fue denegada, pero además Petro llevó al país a esta situación porque la retórica completamente violenta, amenazadora, volvió a la oposición un objetivo a eliminar de los simpatizantes de Petro. Entonces esto es muy triste, la verdad es que el juego, la oposición está muy preocupada, pueden que vengan unos meses muy duros antes de las próximas elecciones, pero bueno, ojalá haya justicia, y ojalá, lo que sería un milagro, pues Miguel Uribe logre salir de esto.
Ojalá que así sea, y están pidiendo, por supuesto, oraciones para su recuperación. De verdad que es muy fuerte todo esto que está sucediendo. Alfonso, cerramos contigo. ¿Cómo podría Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, ayudar a Colombia? Bueno, efectivamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo un comentario responsabilizando a Petro por lo ocurrido, por su retórica, promoviendo la violencia. Mira, yo me solidarizo con mis amigos colombianos, con todo el pueblo colombiano por esta situación. Recordamos claramente lo que sucedía en los años 80. Estados Unidos tenía una política de apoyo, intervino el Plan Colombia para tratar de ayudar a los colombianos a retomar la paz y la seguridad en su país, y se logró unas políticas muy efectivas con líderes como el presidente Álvaro Uribe, pero esta situación nos preocupa, ¿verdad? Por la ineptitud, la maldad de líderes populistas de izquierda como Petro, que estos países regresen a la violencia. Él ha desarrollado una política de tratar de apaciguar a los grupos armados, tipo AMLO, ¿no? De más abrazos y menos balas, ¿verdad? Y lo que ha hecho es empoderar estos grupos. Estamos viendo en Colombia más violencia, y esto es preocupante. Y que suceda algo así a este nivel, pues asusta mucho. Y no me gustaría que todo ese trabajo que se hizo por varias décadas para estabilizar el país, que todo eso se termine y regresemos a esa violencia de antes. Y nuevamente es todo por la ineptitud y quizás hasta la colaboración de estos líderes de izquierda, que de alguna manera siempre utilizan estas situaciones para de alguna manera culpar a lo que ellos llaman la clase dirigente, a los empresarios y Estados Unidos por su ineptitud y su corrupción. Terrible, de verdad, gran impotencia lo que siente la mayoría del pueblo colombiano. Nuestras oraciones, por supuesto, para Miguel Uribe, su recuperación, y para su familia y sus allegados. Y bueno, vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en torno a su condición y en torno a las investigaciones de este joven de 14 años que fue detenido tras dispararle. Gracias, como siempre, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por su preferencia. Queremos recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Aquí aparecen en pantalla, y por supuesto ustedes pueden volver a ver este noticiero y compartirlo con familiares y amigos a través de nuestro canal de YouTube. Vaya, suscríbase, nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche, y si Dios lo permite, la esperamos mañana. Bendiciones.